La supuesta manipulación de los datos del último censo y los cuestionamientos a la metodología para calcular el IPC pusieron en duda todo el trabajo estadístico que realiza el INE. Por eso, para conocer cuáles son los desafíos de la institución y los proyectos que tiene, conversamos a esta hora con el director del Instituto Nacional de Estadísticas, Juan Eduardo Koymans, en la primera entrevista que da a la televisión, y por eso se lo agradezco mucho en su calidad de director del INE. Muchas gracias por su tiempo y bienvenido a CNN. Muchas gracias. Bueno, para mí es la primera entrevista que doy como director del INE y de alguna forma quisiera proveer toda la información que tú me puedas preguntar sobre lo que está pasando y sobre lo que pensamos hacer. Señor Koymans, la primera pregunta ante una institución que por décadas ha sido un baluarte para el país, ¿podemos hoy los chilenos confiar en el INE? Yo estoy seguro que sí. Yo creo que aquí hubo un problema, especialmente por las denuncias sobre el censo, de que habría habido algunas amplificaciones de la población censada, y a lo mejor eso puede obedecer a formas de comunicación. Hay una investigación al respecto. Para la máxima transparencia se convocó a un grupo de expertos nacionales más uno de CELADE. El gobierno, el presidente Piñera, me exigió que diera la máxima transparencia en todo este asunto del censo. ¿Y qué libertad tiene usted para moverse y para trabajar en un ordenamiento de una institución como esta, viendo la trayectoria que también usted tiene? ¿Por qué decidió aceptar este desafío? Bueno, porque es un desafío. Ya a esta altura de la vida uno quiere hacer cosas que dejen algo al país, especialmente. Yo estaba en la vida más bien académica, en la docencia e investigación, pero creo que este es un lindo desafío y creo también que tengo las competencias necesarias para enfrentar este desafío. Y son tres ejes en los que hay que trabajar. El primero, el tema del censo, del cálculo del IPC, que también se ha cuestionado, y también la autonomía del INE. Partamos por lo primero, por lo que tal vez fue un poco más escandaloso y que llamó tanto la atención de la ciudadanía, los datos del censo. ¿Podemos confiar en que fue un censo en que se levantaron los datos que correspondía levantar? No, o sea, estamos en plena investigación. De alguna forma hemos hecho un compromiso con la gente que he convocado para hacer una investigación, una auditoría técnica, de no referirnos mucho hasta que no haya un informe final. Es como lo que se le pide a un jurado, que no emita opiniones intermedias, sino que al final muestra todas las cartas. Y en ese sentido hubo un compromiso del grupo de no referirse a la evolución de la investigación, sino que al final de la investigación va a haber un informe que se va a publicar y los miembros convocados van a tener pleno derecho a contar todo, y el INE también va a llamar expertos internacionales. Estamos redactando los términos de referencia. Nos va a acompañar una persona de la Oficina de Censo de Estados Unidos para hacer otro chequeo con una visión externa, de tal forma que haya plena transparencia, plena claridad de cuál fue la población que se censó, cuáles son los métodos para proyectar la población, porque en todo censo, hay que tener presente, en todo censo hay población que no se alcanza a censar, porque especialmente los censos de derechos, que tienen el problema que como no se hace en un solo día, donde uno puede ubica a la gente, está en alguna de las partes donde fue, porque hay una información muy fidedigna sobre las viviendas, dónde está, hay mapas, hay lo que se llama el precenso. Pero en el censo de hecho, que era la forma antigua, uno pilla a la gente, ¿no? Se hace todo en un día, se declara feriado. En un censo de derecho, el tema es que hay mucho mayor dificultad para ubicar a la gente, ¿ya? Y por lo tanto se la visita 1, 2, 3 veces, ¿ya? Y por lo tanto la probabilidad de no encontrar a todo el mundo a priori puede haber una mayor omisión. Pero estamos investigando cuáles fueron los errores de procedimiento, cuáles son los porcentajes
verdaderos de omisión. Yo creo que hubo problemas comunicacionales probablemente de cómo se dio la información. Entonces estamos haciendo una investigación para tener total claridad de cuánta es la población censada de Chile, y de ahí siempre hay un proceso de proyección de la población. Exactamente, porque los datos que se dieron en un principio, y hubo una entrevista que dio una de las personas que estuvo ahí, que era parte y asesora del antiguo director del INE, Mariana Alcerraca, que ella dijo, bueno, fueron censadas 15.800.000 personas en un conteo manual. Sin embargo, se hizo una proyección a 16.600.000 personas, proyectando las habitaciones en las casas que no estaban habitadas. ¿Eso usted, como un experto en estadística, usted cree que es válido, que se podía hacer? No, siempre después que se censa se hacen estas proyecciones. Lo que pasa que creo yo que uno debe separar lo que es población censada de lo que es población estimada, porque siempre después de un censo de la población censada se ven, por ejemplo, las casas como orador ausente, y se hacen proyecciones, y hay una revisión de todo el proceso donde colabora CELADE con el INE, y ese es un proceso que dura varios meses, ¿ya? Y cuando ella dice, entonces, es mejor hablar de población estimada, y le dicen que no, ¿hubiera sido tal vez esa la palabra que hubiera salvado, digamos, de esta situación a su predecesor? Bueno, lo que pasa es que también hay acusaciones y denuncias de que hubo información que se metió, o sea, la entrevista de Mariana Alcerraca. Bueno, eso es lo que se está investigando. En todo caso, la denuncia son órdenes de magnitud que estamos chequeando si eso correspondió a una cosa, llamémosle, mal hecha, o correspondió a una estimación de lo que de estimación de la población de aquellas casas que, por ejemplo, que no se alcanzó a llegar. ¿Hubo una presión sobre este proceso, sobre el censo, porque se pretendió hacer el mejor censo en la historia de Chile, y tal vez eso añade una presión sobre la gente y sobre los responsables que va más allá de las capacidades? ¿Usted cree que fue por ahí la línea del error? A mí no me consta, porque yo no estaba a cargo de la institución. Yo me hice cargo hace 2 semanas y recién me estoy metiendo en los temas, ¿ya? Lo que sí sé es que, a diferencia de lo que han dicho algunos estimados colegas, ¿no?, que como que el gobierno quiso manipular, ¿no? Y yo quiero dejar bien claro que eso no tiene mucha lógica. ¿Por qué? Porque si es que hubiera una manipulación, al gobierno le convendría subestimar la población. ¿Por qué? Porque el ingreso per cápita saldría más grande. Y aquí lo que se acusa es que se sobreestimó. Entonces, claramente, al menos una opinión personal, yo descarto absolutamente que haya habido una intencionalidad política en lo que pasó. Yo creo que esta cosa se circunscribe, la investigación se circunscribe a lo que pasó en el INE. Yo, del presidente de la República, él me exigió, y yo obviamente por eso acepté. Yo le exijo que aquí usted establezca la verdad con total transparencia. Y por eso yo, que tengo un prestigio que cuidar también, acepté el cargo. ¿Y con toda la libertad que eso significa? Con toda la libertad, y tanto es así que convoqué a una comisión de gente políticamente transversal, más una persona de CELADE, Magda Ruiz, para dar garantías que ellos van a tener acceso a la información, ¿ya? Y si se encuentran con sorpresas desagradables, también las va a dar. Se van a mostrar. Lo que sí yo me atrevo a asegurar que aquí no hubo una intencionalidad política. Yo creo que lo que estamos investigando, cuál fue la calidad del proceso, y también el gobierno, apenas supo, mandó los antecedentes a la Fiscalía. O sea, aquí creo que algunos colegas han extrapolado, ¿ya? A lo mejor no sé con qué intención, pero claramente esto ha mancillado una institución que está compuesta por profesionales de gran nivel. O sea, es muy triste lo que ha pasado. Ahora, usted en estas 2 semanas se habrá hecho una idea de todo lo que pasó, y también se habrá hecho una idea de cómo están las confianzas dentro de lo que es el INE. ¿Cuál es su diagnóstico? Bueno, mi diagnóstico es que la gente está muy dolida, porque son profesionales. Yo he estado conversando, son 2.000 funcionarios, ¿ya? Y es un organigrama muy amplio. Estoy conversando primero con las directivas, y lo que siento en ello es como una gran pena de un cuestionamiento, que a partir de un hecho puntual como es el censo,
¿ya? Que se está investigando, que yo descarto una manipulación dolosa de parte de, o sea, esa es parte de la investigación. ¿O hubo un delito? Es que lo que pasa es que yo no puedo afirmar ahora si hubo delito, si hubo error. Eso está, hay una investigación de la Fiscalía, hay una investigación que está haciendo esta comisión, y además nosotros estamos por nuestro lado, como INE mismo, haciendo también la investigación sumaria. El fiscal del INE está interrogando a las personas involucradas. Y además vamos a traer una persona externa para que no haya ninguna duda, ¿ya?, de qué fue lo que pasó y qué resultados cuál fue cuál es el producto que tenemos y cómo podemos usar esa información para tener una base confiable. Los expertos decían que no se les escuchó, el equipo de expertos. Bueno, es que lo que pasa es que aparentemente hubo una separación entre el equipo del censo y los equipos estables del INE. Yo creo que eso es lo que a mí me han informado al respecto. Pero de nuevo también estamos investigando cómo fue ese proceso, ¿ya? Pero desgraciadamente el tema censo lo han mezclado injustamente con otros temas y exagerado. Pero terminemos el tema del censo, porque de acuerdo a lo que usted ya se habrá hecho una idea, ¿qué responsabilidad le cupo a su antecesora Francisco Lavé en esta, digamos, mala entrega de datos, para no ponerle un calificativo distinto? Yo no puedo emitir juicios de una cosa que está, de una investigación que está en curso. Pero cuando le dice a una asesora, no te dispares a los pies y entrega estos resultados. Habría que preguntarle al señor Lavé cuál fue la razón. Sería interesante que lo entrevistaran a él como para pedirle la explicación. Pero yo no puedo presumir culpabilidades antes que haya una demostración. ¿Y usted confía en su equipo con el que está trabajando y que venía trabajando con él también? Es que lo que pasa es que el equipo de censo cambió. Ese cambió radicalmente. Y ahora estoy trabajando con gente que lo cuestionó, y también he insertado, por ejemplo, en el equipo censo a Osvaldo Ferreiro. Él es un doctor en estadística, fue presidente de la Sociedad Chilena de Estadística. ¿Y él que está presidiendo esta comisión? Él está, no, eso hay que rectificar. Fue tal vez un error comunicacional o no, él es el secretario ejecutivo de la comisión. Él lidera el equipo interno del INE. Él no lidera a la comisión. Él es el secretario ejecutivo, que es el que tiene que hacer, entregarle, dialogar, porque tenemos también gente experta en el INE que está aportando todos los antecedentes que requiera la comisión, respetando obviamente el secreto estadístico. O sea, señor Coimas, ¿usted descarta realizar un nuevo censo? Mire, por lo que yo he conversado con los expertos, incluso los que cuestionaron, como que me da la impresión que no es necesario eso. Entonces es como que la acusación aquí sería, mire, usted tiene una olla, ¿ya?, y quiere saber la cantidad de sal, ¿ya?, y a usted le avisa, mire, aquí parece ser que le sacaron 2 tazas. Entonces a lo mejor va a tener una olla un poco más chica, pero usted se puede igual dar cuenta si está salado o no, ¿ya? Hay algo de eso. O sea, yo creo que vamos a tener un censo. Todos los censos tienen errores de omisión, y vamos a evaluar y vamos a entregar, mire, esta olla se le sacaron 1, 2, 3 tazas. ¿Y qué margen de error es el aceptable en un censo para un país que quiere estar en digamos, un país de la OCDE, que quiere ser desarrollado de aquí al 2020 y que tenía grandes expectativas fijadas en este censo? Lo que pasa es que, ojo, una cosa que este censo a lo mejor va a salir con una cobertura, a lo mejor más baja que la que se hubiera sido, la que se esperaba, ¿ya? Pero hay que tener cuidado, porque el hecho de ser un censo de derecho, en general, tiene mucho mayor capacitación de la gente. ¿Por qué? Porque en un censo de derecho aquí se usaron entre 15.000 y 17.000 encuestadores. Con muy distinta preparación, porque incluso algunos preguntaban menos cosas a algunas personas que a otras. Sí, no, en todo censo hay problemas, pero imagínense lo que es capacitar a 600.000 como hubiera requerido un censo de derecho. O sea, a lo mejor eso es lo que estamos investigando, vamos a ver cuál fue el grado, en qué zonas puede haber habido menos capacitación, ¿ya? Pero claramente, a priori, si usted me dice,
tengo que capacitar a 600.000 personas voluntarias que trabajen en un día. La capacitación es en principio es muy diferente a la que se da en un censo de derechos. ¿Y se podría repetir en algunas zonas, por ejemplo, no en todo a nivel nacional? Eso es algo que vamos a tener que evaluar. Yo espero que no, pero obviamente falta terminar la investigación. Pero cuando hay un manto de duda en una institución tan valorada por los chilenos como es el INE, tal vez el costo en dinero puede ser muy grande, pero tal vez el costo para la institución sería mejor repetirlo en pos de la transparencia y la confianza que tengan los chilenos en los datos. La transparencia va a ser, por eso que estoy abriendo todo. O sea, las personas de esta comisión pueden ir y ver hasta una ficha. Toda la información del censo, las fichas, son 1.325 pallets que están en 4.000 metros cuadrados, que debían, por contrato con la empresa, debían haberse empezado a reciclar. Felizmente el gobierno dio a tiempo la orden de parar el proceso y se perdieron 5 pallets. Pero toda esa información, incluido... ¿Cuántos tienen un pallet? Debe ser un pallet son altos hasta arriba, no, la verdad es que pero pero la gran mayoría está a ver, se perdió 5 de 1.325, pero toda esa información, incluido la información de los 5 pallets, ¿ya?, está digitalizada y tenemos esa información tanto de la empresa que hizo la recolección de la ficha y la pasó en un consorcio y la traspasó a formato electrónico. Esa base de datos está intacta con el 100% de la información. Entonces la idea es, a partir de la información que no pudo haber sido ni manipulada ni nada, a partir de ahí reconstruir el cuento. ¿Ya? Y eso estamos en esa tarea, y con todos los ojos, ¿ya?, máxima transparencia, hacemos firmar un compromiso de secreto estadístico, y tienen todas las puertas, pero obviamente no es llegar y publicar antes de tiempo, ni el secreto estadístico van a tener que guardarlo estas 5 personas, y ellas van a escribir con plena libertad su informe. ¿Y qué pasa con los hogares que no fueron encuestados? Lo que pasa es que en todo censo hay hogares que no son encuestados. Entonces hay métodos de estimar la población, aunque usted haya encuestado el 70%, ¿ya? Lo que hay que analizar es que hubo sesgo, ¿ya? Pero si es una cosa, entonces es una de las cosas que tenemos que averiguar: en qué zonas podría los porcentajes de omisión ser demasiado grandes, y ahí a lo mejor habría que ver qué es lo que conviene. Pero yo creo que ahí podría repetirse, por ejemplo. Sí, pero yo así a priori lo tiendo a descartar, pero voy a coger las opiniones de todo este conjunto de gente que he convocado para que me garanticen que poder dar una información fidedigna sobre la calidad del censo, sobre cuáles son los cuidados que se tienen que tomar cuando uno usa la información del censo. Estamos haciendo la pega, y yo ojalá que bajara esta extrapolación de los problemas del censo hacia otros productos del INE. Yo creo que eso es tremendamente injusto, mezclar el tema, por ejemplo, del IPC con el tema del censo. Ya vamos a ir no al tiene IPC. Nada que ver. Don Juan Eduardo, pero siguiendo con el INE, con los hogares que no fueron encuestados, ¿esto cabe también dentro de la probabilística y se puede extrapolar también la población total respecto a esos que no llegaron, porque serían aleatorios y estarían dentro de... Le pongo un ejemplo. Hay en una zona, tenemos el número de casas bastante aproximado en cada zona, ¿ya? Entonces hay que chequear hay que hacer una cantidad de chequeos con fotos, etcétera, y todo un trabajo muy técnico. Entonces dice, hay un 10% de las casas que no se alcanzó, supongamos, las cifras son mucho menores en la mayoría de las cosas. Bueno, uno puede, por ejemplo, tomar el promedio de casas similares y asignar el número de habitantes por casa, ya.
son métodos que se utilizan en todo censo. ¿Y qué margen de error sería el aceptable para un censo como este en un país como este? Es que eso es una pregunta súper técnica. ¿Cuál es el margen de error? No le puedo responder a esta altura del partido. Yo no soy un experto en censo, ya sé estadística y sé econometría, pero no le puedo responder cuál es el margen de error que se acostumbra a tener en los censos. Eso llevo 2 semanas nomás en el cargo, así que no me hago una pregunta tan técnica. Ahora la comisión lleva trabajando 2 semanas. No, la comisión... usted lleva 2 semanas en el cargo y la comisión lleva en su segunda reunión. Yo me he tenido que meter no solamente el tema del censo, el tema del IPC, de los rubros del IPC. Me estaba metiendo en la cocina del INE, por así decirlo. Ahora, ¿cuándo podríamos tener algunos resultados de este censo 2012 que ya fueran confiables? Esa es una de las preguntas que yo le voy a pedir a esta comisión, que me diga, mire, ¿cuánto tiempo nos vamos a demorar? Pero ellos, primero, hay que informarlo. Y en juicio, ¿cuánto tiempo van a demorar ellos? ¿Cuánto creen que es un plazo razonable para resolver con una confianza, con un nivel de confianza con estándares internacionales? Y por eso hay un mandato del presidente Sebastián Piñera que sea dentro de su gobierno que él pueda entregar finalmente los datos del censo. No, yo espero, o sea, así, no veo por qué no. No veo por qué no se pueda cumplir ese mandato. No, eso yo diría que la información sobre las fichas censadas, cuál fue el monto de fichas realmente censadas, eso va a ser, creo yo, estimo que puede ser bastante rápido. Ahora, la investigación judicial está en curso, habrá un sumario, pero ¿qué antecedentes nos puede contar usted de cómo va esta investigación y cuánto ha colaborado el INE? No, el INE... Tengo un mandato presidencial que colabore todo lo que sea necesario. Fueron incautados incluso los computadores. Pero no los computadores que guardan la información del censo. O sea, fueron incautados computadores personales y pero ese es otro cuento, ¿ya? Y yo obviamente la información del sumario yo no la conozco. De repente uno puede conversar con gente que fue pero no tengo mayor información del curso de la investigación judicial, porque ahí se están investigando delitos. Lo que a mí me interesa es investigar que se investigue, ni siquiera yo, que se investigue la calidad del proceso, la confiabilidad de los datos que se van a entregar y que se informe todo, transparente. Ahora, usted, dentro de este tiempo que lleva trabajando, y ya se lo había preguntado, ¿usted califica que esto fue un error? ¿Qué fue error qué? Esta entrega de datos del censo, esta estimación de población que no correspondía efectivamente a las personas que habían sido censadas. Bueno, yo no lo habría hecho así. Eso no me atrevo a decir más que eso. O sea, es que depende también la finalidad que tuvo. O sea, pero yo creo los estadísticos dicen que fue un error presentar la información de esa forma. ¿Por qué? Porque en el fondo uno tiene que decir cuántos fueron los censados y cuántos fueron los moradores ausentes y las estimaciones que se hicieron para llegar a una cifra. En ese sentido, creo que cualquier estadístico experto del censo diría que fue un error. ¿Y a qué atribuye ese error? Ahí pregúntele a los que estaban a cargo del cuento. O sea, yo estoy dedicado al tema técnico, no a buscar culpabilidades, para eso está la Fiscalía. Yo no puedo tener una opinión, pero no me corresponde darla a esta altura del partido. Pero ya la tiene formada. Sí. Don Juan Enrique, pasemos a otro... Juan Eduardo. Mi hermano Juan Enrique. Exactamente. Don Juan Eduardo, el INE se vio salpicado por este tema del censo, pero también, y ya lo conversábamos, por otros temas que también cayeron en el manto de duda, también porque hubo grandes economistas que pusieron en tela de juicio, por ejemplo, las cifras del IPC, que el IPC estaría subvalorado por lo menos en un punto. ¿Cuál es la respuesta que tiene el INE para dar? ¿Está mal medido el IPC? ¿Nos quedamos con una canasta demasiado antigua? ¿Cómo se está trabajando para rehacerlo? Se dice que ahora, entre agosto y septiembre, van a empezar con una nueva metodología a trabajar. ¿Cómo se está trabajando para efectivamente llevar un IPC lo más cercano a la realidad? Mire, el tenor de sus preguntas me hace pensar el daño que se ha producido a la confiabilidad del INE.
Aquí hay un problema técnico, yo se lo puedo explicar con todos los detalles, este me da el tiempo, ¿ya? Parto por lo primero. Se han cuestionado algunos ítems, ¿ya? Y el que más ha salido en la prensa es el tema de vestuario. En vestuario ocurre lo siguiente, que hay productos que son de moda, que aparecen y después desaparecen. Entonces, cuando se hace un índice, hay que tratar de ligar, que poder comparar a través del tiempo. Pero ¿cómo uno va a comparar con el producto que ya no está? Entonces, los criterios que se estaban usando, ¿ya?, para esa comparación eran cuando uno partía un producto, un conjunto de variedades de productos, por ejemplo, camisas. Cuando aparece una nueva camisa, tiene un precio más alto. Y después cuando empieza a pasar la moda, eso se va deteriorando el precio. Pero después esa camisa ya no está, porque era una camisa antes con cuello de un tipo, ahora con otro. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Veían la nueva camisa que tenía variaciones en ciertas características marginales y se seguía con la variación de la nueva camisa. En ese punto, las críticas, creo yo, por lo que me he conformado, son válidas, ¿ya? Lo que pasa es que se han magnificado las magnitudes, ya, espérese, pero hay otros ítems que se han cuestionado, ¿ya? Por ejemplo, y hay otros ítems, por ejemplo, el caso electrónica, que también hay un fenómeno de esa naturaleza, pero en el caso electrónica hay una cosa muy interesante, que hay progreso técnico en los productos electrónicos. Entonces, suponga usted que compre un computador con 5 gigahertz de velocidad, con 1 gigahertz de velocidad. Y eso ya pasó la vieja y viene otro computador con 5 gigahertz, o sea, 5 veces más rápido. Entonces, ¿qué es lo que se hace ahora? Se comparaba, el computadores ahora son más caros. Sin embargo, en términos reales, si uno dice cuánto vale el gigahertz de velocidad, ha habido una sobreestimación. O sea, al tener el mismo precio, el computador con 5 velocidades 5 versus 1, si este es 5 veces más rápido, aunque tenga el mismo precio, en términos reales, si uno comparara con el otro, había una caída real de precios. Entonces, en algunos productos podría incluso haber bajado. No, incluso en algunos productos podría haber sobreestimación. Claro. Sobreestimación. El precio esté más bajo de lo que... Pero se escoge justo el que hay un problema. ¿Y en el caso de los arriendos que han subido? Esa es una muy buena pregunta. En el caso de los arriendos, no hay, por lo que yo me he enterado, se tiende a comparar los nuevos contratos que normalmente suben de precio, ¿ya? Pero hay una muestra que tiene nuevos contratos y antiguos. El porcentaje de nuevos contratos es 12%, o sea, eso equivale a que las personas están en promedio como 8 años arrendando una casa. Entonces, claro, la gente ve, se ha subido el arriendo, pero la mayoría de los contratos han seguido la UEF, ¿ya? Entonces, en los arriendos, lo probable es que haya un tema de tamaño muestral, ¿ya? A lo mejor los porcentajes, por ejemplo, de qué significa el ítem arriendos en la encuesta antigua de presupuesto y en la encuesta nueva casi no varía, 3,8, 3,9, ¿ya? Entonces, ¿cuál es lo que tenemos que hacer? Ahí aumentar la muestra para evitar, pero ahí no hay un sesgo a priori. En el tema de arriendos no hay como si uno podría tener un argumento del caso de vestuario que podría haber un sesgo. ¿Y cuándo podría estar corregido para tener el IPC ajustado a estas realidades? Vamos a proceder con la máxima prontitud en el caso de la moda, en que ahí claramente a priori uno presume que hay un sesgo, ¿ya? ¿Y eso ya podría reflejarse en agosto y septiembre? La idea, nosotros yo diría que podríamos reflejarlo a esa fecha, incluso antes, ¿ya? Porque tenemos una propuesta técnica, pero... ¿Y eso juicio podría variar sustancialmente? No. O sea, va a ser bastante menos de lo que se ha dicho en la prensa. O sea, ese es mi juicio a priori, pero vamos a tener que hacer el ejercicio y lo queremos de nuevo con máxima transparencia. Estamos tomando contacto con la OCDE para que nos mande un experto en IPC. De tal forma, no deberíamos ver un IPC que sea muy distinto al que tenemos ahora, porque hay sueldos que reajustar, hay dividendos que pagar y todo eso se podría haber afectado, ¿no es cierto? Obvio. Y además hay otros...
algo en el bolsillo de las personas. Hay otros ítems que pueden ir a lo mejor en una dirección, como el caso que le mencionaba, los electrónicos, que podrían ir a dirección contraria. Pero, dado que tenemos claridad meridiana que en este ítem hay alguna subestimación de un orden de magnitud muy distinta a lo que se ha estado comentando, vamos a proceder con la máxima celeridad en ese punto. Y las otras cuestionamientos que se han hecho en arriendo, en las nanas, en los productos electrónicos, lo vamos a hacer junto con la nueva encuesta, la nueva canasta que partiría en enero del próximo año. ¿Ya? Don Juan Eduardo, nos queda un segundo, la última pregunta. El INE autónomo, ¿cuándo podríamos tener un INE autónomo? Bueno, ese es un tema en que uno va de la mano del gobierno. Es el gobierno el que impulsa, obviamente interactuamos con él, vamos a interactuar, estamos interactuando, pero es el gobierno el que tiene que... y el gobierno y el Parlamento. O sea, aquí hay temas que resolver. No sería tan rápido. Yo espero, no sé, eso habría que preguntarle a la gente del Ministerio de Economía, pero yo ojalá que tengamos un INE autónomo antes del cambio de gobierno, porque yo creo que eso sería un gran legado de esta administración, tener un INE autónomo y recuperar la confianza injustamente dañada. Yo creo que aquí por problemas, este problema del IPC, por ejemplo, del vestuario, lo ha tenido Inglaterra, lo ha tenido Sudáfrica, con alguna turbulencia mediática, lo ha tenido Francia, sin turbulencia mediática. O sea, es un tema metodológico. En el IPC siempre hay progreso metodológico. Pero sin duda, claro, un INE autónomo daría las garantías, claro, que la gente pudiera tener más confianza. Pero lo que yo quiero dejar bien clarito es que se ha tendido a confundir una cosa que podría ser... hubo denuncias fuertes que ensuciaron el tema del censo, y como que se ha tendido a manchar todo lo demás, especialmente el IPC. Y en el IPC, los IPC de todo el mundo van sufriendo correcciones. Entonces este es un tema que en otro país, si no hubiera estado el tema del censo, habría pasado absolutamente desapercibido. Son cambios metodológicos que se van haciendo a través del tiempo. Y seguramente, por ejemplo, el caso del IPC, déjeme decirle una cosa más. El ideal sería aplicar regresiones hedónicas, donde usted tiene un producto, hace una regresión econométrica y ve el precio en función de las características del producto. Entonces, si el producto disminuye la característica A y aumenta la característica B, porque es un nuevo producto, uno puede hacer comparaciones relevantes. Ese es el ideal, esa es la tecnología que se... Pero para eso necesitamos, por ejemplo, recoger bases de datos mucho más detalladas, que en este momento no podemos ir a ese nivel de progreso. Por lo tanto, podríamos decir, a lo mejor en 3 años más, podríamos hacer ese avance metodológico. Pero eso no significa cuestionar lo que se está haciendo ahora. Entonces, claro, a lo mejor, no, usted está haciendo, el INE está haciendo una subestimación, o a lo mejor va a ser sobreestimación. Entonces, yo lo que pediría a mis colegas y a la gente que tuviera confianza en una institución que tiene un prestigio internacional muy bien ganado y que ahora ha sido injustamente dañada. Y eso es lo que mi tarea es, recomponer eso, meterme en la cocina del INE, apuntalar los equipos para que sigamos progresando. Mi intención es potenciar al INE, no solamente para recuperar el prestigio, sino que para elevarlo. Y esa es la intención del gobierno. Dentro de ello. Muy bien. Don Juan Eduardo Coimas, muchísimas gracias por conversar con CNN Chile en su primera entrevista en televisión en este cargo como nuevo director de la institución. Muchas gracias por su tiempo y por la aclaración de todos los temas que a todos los chilenos nos interesa bastante. Muchas gracias, Matilde, un agrado estar contigo.